El sol de Galilea acariciaba las colinas de Caná como un viejo amigo, tiñendo de oro los viñedos que rodeaban la aldea. Entre risas y música de flautas, Juan, el joven pescador, ajustó su túnica y siguió el aroma a pan horneado y especias dulces que lo guiaba hacia la boda más esperada del año. La casa de Simón, el alfarero, estaba repleta, ancianos con turbantes coloridos, niños corriendo entre las mesas y mujeres que danzaban con jarrones de barro sobre sus cabezas. Pero entre toda aquella alegría, Juan notó algo extraño. Jesús de Nazaret, su maestro, estaba sentado en un rincón, observando en silencio. Su madre, María, se acercó a él con los labios apretados y una sombra de preocupación en la mirada. Sin que los demás invitados lo notaran, susurró algo al oído de su hijo. Jesús inclinó la cabeza, como si rechazara un secreto demasiado peligroso para ser revelado. De pronto, un estruendo sacudió el patio. Un sirviente tropezó con una vasija vacía y el silencio cayó como un manto. Las 6 ánforas de piedra, destinadas a purificar a los invitados, estaban secas. Peor aún, el vino se había acabado. Juan contuvo la respiración. En una boda judía, la falta de vino no era solo una vergüenza, era una maldición. El novio quedaría marcado y la familia humillada para siempre. María miró a Jesús, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. «Haced lo que os digan», murmuró, mientras las miradas acusadoras comenzaban a posarse sobre el novio. Jesús se levantó. Su voz, tranquila pero imparable como el mar frente a Cafarnaúm, resonó: «Llenad las tinajas con agua». Los sirvientes dudaron. ¿Agua? ¿En las tinajas de la purificación? Pero algo en la autoridad de aquel hombre los obligó a obedecer. Mientras corrían hacia el pozo, Juan sintió un escalofrío. Algo grande, algo imposible, estaba por suceder. Los sirvientes regresaron jadeantes, arrastrando odres pesados que goteaban agua fresca. Con manos temblorosas, vertieron el líquido en las 6 tinajas de piedra, hasta que el sonido hueco de las vasijas se transformó en un murmullo profundo. Jesús se acercó y por un instante Juan juró ver un destello dorado reflejarse en sus ojos, como si llevara dentro el fuego de una estrella. «Sacad ahora», lo ordenó el maestro, «y llevadlo al mayordomo». El primer sirviente sumergió una copa en la tinaja más cercana. Al sacarla, un líquido rojo oscuro, espeso como la miel de los campos de Jericó, brilló bajo el sol. El aroma a uvas maduras y a tierra bendita inundó el aire. Los invitados dejaron de hablar. Los niños se quedaron quietos. Hasta el viento pareció contener su aliento. Del mayordomo, un hombre de cejas gruesas y fama de implacable, probó el vino. Sus ojos se abrieron como lunas llenas. «Esto es imposible», gritó, embriagado por el sabor. «Todos sirven el buen vino primero, y cuando los hombres ya no distinguen lo dulce de lo amargo, sacan el inferior. Pero vos habéis guardado lo mejor para el final». La multitud estalló en vítores. Las mujeres volvieron a danzar, los ancianos brindaron con lágrimas en los ojos, y el novio, pálido de alivio, abrazó a Jesús como a un hermano. Pero Juan no se unió a la celebración. Observó cómo su maestro se retiraba de nuevo a la sombra, como si el milagro no le perteneciera, mientras la fiesta renacía, más intensa y salvaje que antes. El joven pescador se acercó a una de las tinajas, sumergió los dedos en el vino y los llevó a sus labios. El sabor era dulce, sí, pero también antiguo, como si las uvas hubieran sido cosechadas en un viñedo que existía antes del tiempo. Al volverse, Juan vio a María observándolo desde lejos. En su rostro había orgullo, pero también una tristeza profunda, como si aquel milagro fuera solo el primer paso de un camino sembrado de espinas. La celebración en la casa de Simón ardió hasta bien entrada la noche. Antorchas parpadeantes iluminaron rostros sonrientes y copas que nunca se vaciaban, mientras el vino milagroso corría como un río generoso. Pero Juan, con el sabor a eternidad aún en sus labios, no podía unirse al júbilo. La mirada de María lo perseguía. Una herida abierta en medio de tanta luz.
Decidido a encontrar respuestas, el joven se escabulló entre las sombras del patio, evitando a los borrachos que cantaban salmos distorsionados. Al pasar junto a una higuera vieja, susurros ásperos lo detuvieron en seco. Dos hombres conversaban tras el tronco nudoso, sus voces cortantes como cuchillos. «No es normal», masculló uno. «Un mercader de Tiberíades conocido por su avaricia. Ningún mago convierte agua en vino sin un pacto. ¿Qué precio habrá pagado el nazareno?» «¿Qué precio exigirá?», respondió el segundo. «Un escriba de Jerusalén cuya túnica olía a incienso y ambición. Los líderes del templo no tolerarán que un campesino robe su gloria». Juan apretó los puños, pero antes de que pudiera intervenir, un grito desgarró la noche. En el pozo de la casa, donde horas antes los sirvientes habían sacado agua, una mujer sostenía a su hijo pequeño. El niño tosía arena seca, el pozo estaba vacío. Corrió hacia el lugar y al asomarse, vio solo oscuridad y piedras agrietadas en el fondo. Un silencio incómodo se extendió. Era posible que el milagro del vino hubiera drenado la vida del pozo. Jesús apareció entonces, caminando con calma hacia el grupo que se arremolinaba. Sus dedos rozaron el borde del pozo y Juan contuvo la respiración, esperando otro prodigio. Pero el maestro solo susurró, demasiado bajo para que otros escucharan: «La sed del mundo es más profunda que sus pozos». Antes de que alguien pudiera preguntar, un estruendo retumbó en la distancia. En las colinas, relámpagos serpenteaban sin nubes, iluminando la silueta de un jinete solitario que observaba la aldea. Juan reconoció el emblema en su estandarte, una serpiente enroscada en un cetro, el símbolo de los herodianos. El jinete herodiano descendió de las colinas como un halcón hambriento. Su armadura brillaba bajo los relámpagos sin lluvia, y el estandarte de la serpiente y el cetro ondeaba como una amenaza tejida en seda. Los invitados, ahora sobrios por el miedo, retrocedieron hacia la casa. Solo Jesús permaneció en el patio, inmóvil, mirando al recién llegado con una calma que heló la sangre de Juan. «¿Eres el que conviertes agua en risa?», rugió el herodiano. Desenvainando una espada curva manchada de salitre, Herodes Antipas escuchó hablar de tu espectáculo. Le gustaría ofrecerte su hospitalidad en Tiberíades. La palabra hospitalidad resonó como un golpe de mazo. Todos sabían lo que significaba: una celda, un juicio amañado, un silencio forjado con hierro. María se adelantó, pero Jesús alzó una mano para detenerla. «Decida vuestro señor», respondió, sin alterar su tono, «que el banquete apenas comienza». El herodiano dio un sonido áspero que se mezcló con el primer trueno real. De repente, el cielo se desgarró. Lluvia fría y violenta cayó sobre Caná, apagando antorchas y convirtiendo el polvo en barro. En el caos, Juan vio al mercader y al escriba arrastrar a Jesús hacia los establos, susurrando promesas de oro y protección a cambio de más milagros estratégicos. «¿No podéis comprar el fuego del cielo?», gritó Juan, abriéndose paso a empujones, pero una ráfaga de viento lo derribó. Cuando se incorporó, el herodiano ya cabalgaba de regreso hacia las sombras. Pero no antes de lanzar una advertencia final: «El templo tiene ojos, Nazareno, y también dientes». Mientras la tormenta rugía, Juan encontró a Jesús de pie frente al pozo vacío. El agua de lluvia llenaba ahora el abismo seco, pero en lugar de reflejar el cielo, la superficie mostraba imágenes fugaces: un madero áspero, clavos oxidados y una multitud gritando algo que el joven no pudo distinguir. «Maestro, esto es», murmuró Juan, temblando. Jesús agitó la mano y las visiones se desvanecieron. «El vino fue el principio», dijo, «ahora viene la cosecha». La lluvia no cesó. Al amanecer, el pueblo de Caná se despertó convertido en un pantano. Los viñedos dorados yacían aplastados bajo el agua, y el pozo, aunque lleno, desprendía un vapor inquietante que olía a azufre. Los mismos invitados que horas antes brindaban por Jesús ahora murmuraban en los rincones, señalándolo con dedos temblorosos. «El pozo está maldito», susurró una mujer, abrazando a su hija, «su vino nos trajo la ira del cielo».
Juan escuchó las palabras mientras ayudaba a sacar agua contaminada de las casas. Cada balde que subía del pozo mostraba destellos de las mismas visiones: el madero, los clavos, una corona de espinas. Pero ahora había más: una tumba vacía y un velo desgarrado en un lugar que le resultaba familiar: el templo de Jerusalén. Al mediodía, el mercader y el escriba regresaron, acompañados por 3 hombres encapuchados cuyas túnicas ocultaban dagas. Juan los siguió hasta la casa de Simón, donde Jesús conversaba con María. A través de una ventana agrietada, el joven pescador escuchó la propuesta venenosa: «Únete a nosotros», rogó el escriba, desenrollando un pergamino con sellos del Sanedrín. «Declara ante el templo que tu poder viene de los sacerdotes y te daremos riquezas». Si no, su mirada se desvió hacia el mercader, que sostenía un frasco de vidrio lleno del vino milagroso. «Este líquido será prueba de brujería». Jesús ni siquiera alzó la voz: «Mi reino no se construye con vuestros sellos». Los encapuchados avanzaron, pero antes de que pudieran tocarlo, un alarido desgarrador retumbó en la plaza. Juan corrió hacia el sonido. Allí, bajo la lluvia torrencial, el niño que había tosido arena la noche anterior yacía en el suelo, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Señaló a Jesús y habló con una voz que no era la suya: «Él es el que rompe los sellos y el que beberá el cáliz hasta las heces». La muchedumbre enmudeció, hasta los mercaderes palidecieron. Pero el niño no terminó ahí. Giró hacia el pozo y gritó: «Mira, la sangre de la vid anuncia la vuestra». Las aguas del pozo estallaron en un geyser rojo, empapando a todos con lo que parecía vino, pero al contacto con la piel quemaba. El geyser de líquido ardiente iluminó Cana con un resplandor infernal. Los aldeanos gritaban, frotándose la piel enrojecida mientras huían. El mercader y el escriba retrocedieron, pero sus cómplices encapuchados avanzaron hacia Jesús, dagas en mano. «Brujo, has envenenado la tierra», rugió el mercader, arrojando el frasco de vino milagroso al suelo. El vidrio se hizo añicos, y el líquido estalló en llamas azules que devoraron las hierbas secas. Juan saltó hacia adelante, interponiéndose entre los asesinos y su maestro. «No tocáis al ungido», gritó, aunque sus piernas temblaban. Jesús lo detuvo con un gesto. Sus ojos, ahora brillantes como carbones, se posaron en el niño poseído. El pequeño se retorcía en el barro, repitiendo palabras en lenguas muertas. «Silencio», ordenó Jesús. Y la voz del niño se quebró como un jarrón. El pequeño cayó inconsciente, pero el pozo seguía escupiendo vino sangriento. Jesús caminó hacia el geyser, ignorando las gotas que quemaban su túnica. Al extender sus manos sobre el agua maldita, murmuró: «No es la hora». Un trueno rodó desde el cielo despejado y de pronto el líquido ardiente se transformó en agua cristalina. La lluvia cesó, las nubes se abrieron, y el sol reveló un pueblo devastado. Pero el alivio duró poco. Desde el camino a Séforis, un escuadrón de soldados romanos avanzaba, sus armaduras relucientes, al frente. El herodiano de la serpiente y el cetro señaló a Jesús con una sonrisa triunfal. «Por orden de Herodes y Roma, el perturbador de la paz será juzgado». María corrió hacia su hijo. Pero Juan la sostuvo: «Madre», no, susurró el joven, viendo en sus ojos la misma tristeza profunda. Jesús alzó la voz, dirigiendo sus palabras no a los soldados, sino a la multitud: «Un día beberéis de esta copa y entenderéis». Luego, volviéndose hacia Juan, añadió en un tono que solo él pudo escuchar: «Sígueme, incluso cuando el vino sepa a ceniza». Los romanos lo rodearon, pero Jesús no resistió. Mientras se lo llevaban, el niño despertó y, llorando, besó la tierra donde él había caminado. El polvo se elevó tras los caballos romanos que se llevaban a Jesús. Juan, con los puños apretados y el rostro manchado de barro y lágrimas, sintió que la tierra bajo sus pies gemía, pero antes de que pudiera correr tras ellos, una mano cálida lo detuvo. Era María. Él eligió este camino, dijo, con una serenidad que cortó el dolor como una espada. Y tú también debes elegir.
Mientras hablaba, el niño que había sido liberado del demonio se acercó. En sus manos traía un racimo de uvas marchitas, rescatado de los viñedos inundados. Sin decir palabra, lo ofreció a Juan. Las frutas, tocadas por las gotas de lluvia que habían lavado el vino ardiente, brillaban con un fulgor tenue como estrellas caídas. ¿A dónde lo llevan?, preguntó una anciana. Rompiendo el silencio, «Lo menor», respondió el escriba, emergiendo de entre la multitud con una sonrisa torcida. Herodes solo quiere conversar. Pero Juan ya no escuchaba. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. «Sígueme». Incluso cuando el vino sepa a ceniza, con un último vistazo a María, quien asintió con orgullo y dolor entrelazados, el joven pescador corrió hacia el camino polvoriento. A lo lejos, los soldados se detuvieron ante un cruce de caminos. Jesús, con las manos atadas, volvió la cabeza hacia Juan. No había miedo en sus ojos, solo una certeza antigua, como si llevara escrito en el alma el destino de cada hombre. «Maestro», gritó Juan, sin aliento. «Recuerda Caná», respondió Jesús. Mientras el viento arrancaba sus palabras, el vino fue el principio. La cosecha es el mundo. Un relámpago dorado cruzó el cielo, no de tormenta, sino de algo más puro. En ese instante, Juan juró ver 6 tinajas de piedra flotando en el aire, desbordando un líquido que ya no era vino, ni sangre, sino luz. Cuando parpadeó, la visión desapareció, pero la certeza permaneció. Mientras los soldados reanudaban la marcha, Juan siguió a distancia, pisando las huellas de su maestro. Detrás, en Caná, el pozo comenzó a brotar agua limpia otra vez, y en sus profundidades, las visiones del madero y la tumba vacía seguían danzando, esperando su turno. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale manito arriba y activa la campanita para que te enteres cuando subas más video.